Dios les bendiga. Qué bueno compartir con ustedes el mensaje del Evangelio para domingo 26 de abril. El mensaje de hoy le he titulado La Providencia Divina, parte 2. Mateo 14, del 22 al 33. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La vida es un peregrinaje, un caminar, una jornada de fe. Desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos, diferentes acontecimientos darán forma a lo que somos, a nuestra personalidad, y solidificarán nuestra fe. Estas experiencias son parte o serán parte de un proceso continuo de madurez cristiana como creyentes en Jesucristo y como personas. Aquí en la tierra, usted ríe, llora, planta, ciega, cría, malcría, trabaja, construye, a veces destruye, recoge, desparrama y luego se muere. Como decía Salomón, todo lo que se hace en la tierra tiene su tiempo. Así es la vida en nuestro caminar o peregrinaje. Dios en su misericordia y en su gracia infinita, en su soberanía, nos ha preparado el camino y tomó la iniciativa de acercarse a nosotros para que le conociéramos, para que llegásemos a ser parte de su reino y viviéramos el camino de fe en Cristo Jesús. Como hay gente que camina sin fe, sin Dios, sin esperanza, hay gente como usted y como yo que caminamos bajo la gracia del Señor, con fe, con Dios y con esperanza. Como gente de fe podemos afirmar que Dios siempre ha estado, ha caminado con nosotros, aunque en momentos determinados no nos hayamos percatado de ello. Es posible que en ocasiones nos haya sucedido lo que le sucedió a Jacob. Tuvo aquel sueño y ángeles bajaban y ángeles subían y había una escalera y Job dijo, ciertamente este lugar es tremendo, terrible este lugar. Dios estaba aquí, casa de Dios y puerta del cielo. Y yo no lo sabía. Dios siempre ha estado. Pero en ocasiones a muchos se le ha hecho difícil percibirlo. Jesús había dicho, el reino de Dios entre vosotros está. Y el reino de Dios se hace visible de muchas formas. Una de ellas, yo sé, a través de la iglesia. Otra, a través de nuestra vida diaria. Otra es a través de experiencias vividas. Y otras hasta a través de la naturaleza. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto significa que continuamente estamos siendo moldeados, formados, transformados para un crecimiento integral balanceados como creyentes y como iglesia. Como decía el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Como Dios, en su sola potestad, nos ha trazado el camino, así Jesús de antemano preparaba las experiencias de sus discípulos con el propósito de que éstos pudieran comprender lo que significaba ser cristianos, pudieran crecer, madurar, aprender a caminar el camino de fe. Usted y yo somos parte de esa escuela del Espíritu. Al igual que los pasajes bíblicos usados el domingo pasado, ¿se acuerdan que los discípulos estaban en la barca? La barca fue azotada por un huracán, vientos contrarios, que por supuesto esto venía preparado de antemano. Los discípulos estaban asustados. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar para demostrar su autoridad, su dinamis. Pedro tuvo su experiencia de fe de caminar, caer y luego levantarse bajo la gracia del Señor. Los discípulos sobrevivieron a la tempestad porque la mano rescatadora del Señor no les faltó. Entonces, he aquí 6 puntos que es imposible, que es posible y que es necesario
compartir con ustedes. Yo le llamo 6 puntos cardinales. Primero, déjeme decirle presencia. Si Jesús les dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, esto significa que Él va con sus discípulos y con usted y conmigo. Si Cristo va en tu barca y Él es el piloto y no el copiloto, Él tiene el control y usted está seguro y segura en sus manos. Hay gente, déjeme decirle, que quiere que Jesús esté siempre presente, pero ellos tienen el timón y no quieren soltarlo. Para evitar que nuestra barca naufrague, hay que pasarle el control a Cristo. Tenemos que aprender a ver a Cristo. Tenemos que aprender a ver su presencia en cada situación. Si Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es todos los días hasta el fin del mundo. Agárrese de esa escritura. 2. Situaciones extremas son permitidas. No para nuestra desgracia, sino para nuestra madurez, formación y perfección en la fe en Cristo Jesús. Lo entendamos o no, las tormentas de la vida hacen sus apariciones en momentos específicos porque tienen propósitos específicos, aunque sean difíciles de discernir. Pues Dios es un Dios de propósito. Estas son pruebas de fe o evidencias de fe. Jesucristo había dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. También Jesucristo había dicho, imposible es que no vengan tropiezos. Punto 3. Humanidad. ¿Cuántos hemos sentido temor, miedo, inseguridad, desesperación en algún momento de la vida? Todos. Tipifica nuestra naturaleza humana. Somos cristianos, pero somos humanos. Nuestro cristianismo no anula nuestra humanidad. Dios no cancela nuestra humanidad. Tenemos doble naturaleza, espiritual y humana. Somos como vasijas de barro en las manos del alfarero. Todos somos obras en proceso de formación continua. El teólogo Karl Barth decía, a los pies de la cruz, todos somos párvulos, estudiantes. Punto 4. La voluntad del Padre. Déjeme decirle, es bueno clarificar esto. Dios no depende de nosotros para actuar. Dios no está limitado por las limitaciones de sus hijos. Y aunque la Biblia dice, y todos lo sabemos, que tu fe mueve la mano de Dios, Él sabe que en ocasiones nuestra fe es débil y se tambalea. Pero nuestras debilidades o falta de fe de ninguna manera detiene la mano de Dios para bendecir, ni son una barrera para sus propósitos eternos. El salmista decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Déjeme decirle, amado hermano, Dios no tiene limitaciones. Dios nos bendice, Dios tiene propósito con nosotros, a pesar de nosotros. Y estando con nosotros o faltándole a veces la fe a nuestras vidas, Dios está presente. Créale a Dios. Aunque hemos sido creyentes por años, existe la posibilidad de que en ocasiones se nos haga difícil comprender su autoridad y su voluntad. Realmente somos seres falibles, sirviendo y adorando a un Dios infalible. Esto significa que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, misericordioso y amoroso. Dios ha estado con usted, Dios está con usted y Dios estará con usted. Punto 5. Palabras de autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que las únicas limitaciones están ¿dónde? En nuestra mente, porque Dios no tiene limitaciones. Porque la iglesia y nuestras vidas están en sus poderosas manos. Él es el Señor y nosotros somos el cuerpo místico de Jesucristo. Aprendamos a descansar en Él. Y por último, el 6º punto. La iglesia, porque es bueno mencionarlo, porque no nos estamos reuniendo físicamente todos congregados ahora. Si Dios tiene el control de nuestras vidas, también tiene el control de nuestra iglesia. Aunque no nos podamos reunir en asamblea físicamente, acuérdese, la iglesia no es la suma de sus miembros o un club religioso. La iglesia es el cuerpo, el pueblo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, un organismo viviente. La iglesia no es un credo, un edificio, la iglesia no es una organización o una institución.
somos una comunidad de fe que camina en el entretanto. El entretanto es el tiempo entre la resurrección de Jesús y su segunda venida. Así que gracias a Dios que Él ha establecido el propósito de su pueblo. Él siempre ha estado presente, estará presente y continuará estando presente porque el futuro de la iglesia y de nuestras vidas están en sus manos. Así que no estamos a la deriva. El apóstol decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que como individuos creyentes y como iglesia tenemos un futuro bendecido y establecido por Dios mismo. Esto es parte del proceso de crecimiento. Lo entendamos, aunque a veces no lo entendamos. En las manos del Señor estamos. Conclusión. Cada creyente y congregación ha enfrentado retos en el pasado y tendrá que enfrentar los retos que surjan en el presente y futuro. Los tiempos van y vienen, pero la iglesia, la asamblea de creyentes, permanece. Esto significa que el llamado es a continuar adelante, bajo su gracia, bajo la providencia divina, en fe, levantándonos cada día como creyentes y como iglesia. Y debido a que somos su pueblo, Él está con nosotros y nuestro futuro es bendecido, nuestro presente es bendecido, nuestro pasado ha sido bendecido. Quien dirigió y sostuvo el pasado nuestro, continuará dirigiendo, sustentando nuestro futuro. Una nueva aventura de fe, yo la llamo. Así que usted y yo somos pueblo de Dios, la comunidad de fe, donde Dios está presente con usted y conmigo cada día. Proclámese bendecido, porque el Señor está con usted y conmigo. Dios les bendiga. Amén.